Ya. Bajar las cortinas. Ya. Con el que se apague esto está bien. Eso sería buenísimo si se puede bajar. Ahora sí. Bueno, es igual. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar la charla, taller que va a dar Vincent Hirschel sobre oralidad, mitología y documentación lingüística entre los yuracarés. Esto forma parte del proyecto EDGES y viene con relación a la Universidad de París-Nanterre. Y bueno, ahí está. Así que bienvenido, Vincent, te escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Luisa, por la organización de este pequeño evento y gracias a ustedes por estar presente. Es una satisfacción de estar aquí para poder compartir partes de mis investigaciones, puesto que no tuve muchas veces la ocasión de presentarlas aquí en La Paz y es solamente la segunda vez. Como lo acabo de recordar María Luisa, esta ponencia se enmarca en un proyecto europeo de intercambios de docentes entre Europa y América Latina, que se intitula EGIS, cuyo nombre de código es un nombre de código para Entangling Indigenous Knowledge Universities. El centro RA de l'ESC, donde trabajo, forma parte en este proyecto EGIS de un eje o un work package, como se llama en la no lengua europea, de la Comunidad Europea, que se interesa particularmente a la promoción de las teorías indígenas, las metodologías y los idiomas indígenas, evidentemente, en la idea de renovar la ciencia y la enseñanza universitaria. Quiere reflexionar este eje en particular sobre las antiguas y nuevas, formales e informales, las maneras formales e informales de transmitir los saberes y conocimientos indígenas y los vertiginosos desafíos de incorporarlos en el ámbito universitario. A sugerencia de María Luisa y en diálogo con ella, la presente ponencia tendrá dos objetivos ligados. En primer lugar, se tratará de volver sobre la pertinencia del concepto de oralidad a partir de una experiencia de investigación concreta en particular, la que hice entre los yuracarés durante ya unos 25 años. Y al mismo tiempo, y es el segundo objetivo, se tratará de hacer conocer algunos aspectos de esta investigación, siendo muy atento a la manera de un cronista a su desarrollo. En filigrana veremos aparecer una posible historiografía de los tipos de oralidad que van siguiendo los cambios que experimentan los yuracarés. Breve argumento general. La oralidad se entiende habitualmente como un medio de transmisión de saberes y conocimientos contrastivo con la escritura. Muy bien. Ahora yo quisiera atacar el problema de manera un poquito distinta. Quisiera explorar esta noción no solamente sobre la base de este contraste con la escritura, sino a partir de contextos comunicativos particulares y los desafíos específicos que plantean estos contextos comunicativos. Si bien hay una oralidad genérica, que se opone más o menos o que se articula a la escritura, yo pienso que podemos ir más allá. La oralidad es modulada y depende
de varios parámetros que son tanto el estatus, el origen del destinatario del saber transmitido oralmente y de la importancia que es de comunicárselo. En otras palabras, no se puede hablar de oralidad sin tomar en consideración el contexto mismo de la interacción que ese saber, de transmisión de este saber. Bueno, en los 25 años que vengo trabajando con los huracanes, he seleccionado 3 tipos de transmisión oral o de oralidad que me parecen interesante analizar las unas respecto a las otras. La primera tiene que ver con la mitología, la segunda con historias de vida y la tercera con el tema, una de las razones por las cuales estoy aquí, que tiene que ver con la producción de un diccionario bilingüe de huracán en castellano. Bueno, esta ponencia es exploradora, va a mezclar elementos teóricos con elementos narrativos y espero que tendremos la ocasión que tendrá la ocasión de abrir sobre preguntas que serán de interés para todos nosotros. Pero antes de empezar, 2 slides para contextualizarnos un poco. Primero, ubicarnos en una especie de icono, digamos, o de punto de referencia para ubicar los huracanes en general. Esta fotografía muestra el pie de monte, 2 ríos que salen de la serranía y los cerros nevados arriba. El territorio de Yuracaré realmente se debe, o sea, cambió evidentemente, ¿no? Pero si queremos darnos una representación, digamos, pertinente, sería eso. El lugar es muy famoso, la foto está tomada desde el Parque Machía en Villatuna, ¿no? Que también fue un lugar donde una misión de Yuracaré fue erigida en el siglo XVIII. Segundo slide. Es imprescindible para que tengan una idea de ver dónde se ubican hoy en día los huracanes. Aquí están los 5 territorios grandes en los cuales se pueden encontrar. Mencionaré aquí los 3 principales, que es B, C y D. B es el famoso Tignis, C es la TCO Yuracaré y D es la TCO Yuki, adentro de la cual hay varias comunidades huracanes también. A es el TIM multiétnico, que está en el Beni, donde hay algunas comunidades huracanes, y E es el Payar, territorio indígena del Payar, en Santa Cruz, donde también hay algunas comunidades llamadas Mojen Yuracaré. Los puntos negros corresponden a comunidades donde se encuentran huracanes, algunas comunidades son exclusivamente huracanes, otras son mixtas, trinitarias huracanes, chimanes huracanes, representan aproximadamente 88 lugares, o 90, vamos a decir, ¿no? Comunidades huracanes. Ahora voy a empezar, pero el primer tipo de oralidad de la cual quisiera hablarles hoy, que he decidido llamar oralidad integrativa, se articula en torno a mi trabajo de campo inicial, mi trabajo de tesis, llevada a cabo entre 1999 y 2001. Se trató de una experiencia de campo en inmersión prolongada, cuyo modelo se inscribe en la tradición, en el paradigma malinowskiano de la investigación etnográfica. Este tipo de oralidad tuvo como vector la enunciación y la audición mía, in situ, de un mito particular, el del demiurgo de los huracanes, que se llama Ti. Los narradores del relato
y aquellos que sabían que yo lo conocía, no me trataron como un oyente normal, banal, sino en un interlocutor capaz de actuar posteriormente, como ya sabía, en la continuidad del propio enunciado mítico. Esta experiencia me confrontó con una situación totalmente imprevista e imprevisible para mí, extranjero, gringo. Mi interés por la mitología fue reinterpretado en clave mítica, invitándome a situarme en el mundo virtual que conlleva el mito mismo. Como explicaré, fui investido del papel bastante incómodo de intermediario entre los enunciadores del mito y el propio Tyr, con el objetivo de hacerlo regresar de donde se había ido. Este régimen de oralidad y el tipo de saber que vehicula emergen en circunstancias que debo explicitar. Por un lado, mi proyecto de investigación y la metodología adoptada para llevarlo a cabo. Por otro, las circunstancias eventuales de su puesta en práctica efectiva. Mi objetivo etnográfico inicial era deliberadamente generalista, aunque había redactado un proyecto de tesis según las normas académicas sobre la conflictividad y la resolución de conflictos, proyecto que me valió una beca. No estaba convencido de su pertinencia, era un proyecto puramente teórico, redactado en biblioteca, pues nunca había puesto un pie en Bolivia todavía, y esperaba que el trabajo de campo me dictara una agenda en fase con la realidad vivida de los huracanes. En todo caso, tenía la intención de producir una descripción densa de varias comunidades o pueblos huracanes, tratándolos no como una monada sociocultural cerrada en sí misma, fuera del tiempo y de la historia, sino como un grupo en constante transformación, pero portador al mismo tiempo de una subjetividad colectiva consistente, de la que se trataba precisamente de discernir las especificidades. Para ello, era necesario permanecer allí durante mucho tiempo. Esta etnografía también pretendía situar a ese grupo boliviano y piemontés en el panorama sociológico de las tierras bajas y más particularmente tejer con el material etnográfico un diálogo con los modelos de comprensión de la socialidad amazónica desarrollados especialmente entre Francia y Brasil en esta época por investigadores como Philippe Descola, que era mi director de tesis, Eduardo Viveros de Castro, Carlos Fausto, para mencionar solo algunas figuras de referencia. Es necesario ahora retroceder o interesarse a la coyuntura sociohistórica particular que encontré al llegar a Bolivia. Seré breve con el contexto general, pues ustedes lo conocen muy bien, pero lo que quisiera subrayar es que los huracanes, como lo saben, se dieron en la segunda mitad del siglo XX su territorio de bosque piemontés a poblaciones migrantes de los Andes, los cocaneros, conocidos como tal. Esta pérdida territorial se detuvo globalmente en los años 1990 gracias a la politización de los grupos indígenas de las tierras bajas y al proceso de titulación de los territorios indígenas, consecuencias felices de la muy famosa Primera Marcha por la Dignidad y el Territorio de 1990. Cuando comencé a informarme desde Cochabamba sobre las condiciones para instalarme entre los huracanes, descubrí, lo que ignoraba evidentemente unos meses antes, la importancia de la mediación y el control ejercidos por estas organizaciones indígenas sobre el territorio, así como la de su estructura jerárquica, local, regional, nacional. En el departamento de Cochabamba, donde inicié mis investigaciones, donde preparé la posibilidad de aquellas, la organización regional CEPITCO, adscrita a la matriz nacional SIDOP, encabezaba tres consejos territoriales distintos desde 1996, que es la fecha en que todo esto se organizó. Por un lado el CONIURA,
que es el consejo de la TCU Yuracare, el CIRI, que es el segundo consejo de la TCU Yuki, donde están adscritos los yuracares, también otra gente, hay un pueblo movima, ¿no? Y el CONISUR, la organización interna del TIPNIS, de la zona cochabambina del TIPNIS. Bueno, era necesario, de todos modos, conseguir obtener el aval de estas organizaciones. Las cosas no fueron sencillas. Yo era muy joven, no hablaba bien castellano, y bueno, tras de una breve reunión en Cochabamba, mi proyecto de instalación entre los yuracares del río Chapare fue rechazada rotundamente por su cacique mayor. Este consideraba que los jóvenes investigadores universitarios, hablaba mayormente de bolivianos, porque extranjeros no había que, y él conocía algunos, venían a ellos sobre todo para obtener y conseguir títulos universitarios y convertirse en profesionales, pero que después nunca regresaban y, en definitiva, no aportaban nada a la población estudiada. Tome nota de este juicio, que fue tanto para mí una lección como una advertencia, pero busqué otras opciones. Gracias al apoyo y los consejos bien intencionados del equipo del CERNAP, encargado de la protección del TIPNIS, supe de la existencia de una comunidad bastante aislada, que por elección se negaba a afiliarse al CONISUR y no participaba de ninguna manera en el proceso de organización de las comunidades vecinas. Fue pues junto a los habitantes de Santo Domingo, ubicado en las fuentes del río Isiboro, que es el punto rojo más abajo del mapa, que empecé mi trabajo de campo. Bajo el patrocinio del hombre más respetado de la parentela, la gente allá aceptó acogerme el tiempo que deseara para que aprendiera la lengua. Posteriormente, al haberse desarrollado mi integración sin quejas ni inconvenientes, el director del TIPNIS apoyó mi solicitud de continuar en otra comunidad, en el río Secure, ante las autoridades de la subcentral TIPNIS, cuya autoridad se ejerce sobre las comunidades yuracares y trinitarias ubicadas en el departamento del Beni. Más flexible que con IURA, la subTIPNIS me autorizó a quedarme bajo reserva del acuerdo de los comunarios. Obtuve el de Oromo, que es la otra comunidad en rojo que está aquí. Así que entre el 2000 y el 2001 realicé varias estancias sucesivas en cada una de las dos comunidades, alternativamente, aprovechando la información recogida en una para confrontarla con los conocimientos obtenidos en la otra, y haciendo escuchar las grabaciones de unos a otros para recoger comentarios. Volvamos ahora a lo que llamé de oralidad integrativa, tal como se desplegó en la enunciación del relato del Demiurgo Tiri. Pero primero algunas palabras sobre este relato. Bueno, desde un punto de vista comparativo, la gesta de Tiri es la versión yuracare de la saga panamazónica de los mellizos. Este relato, cuya unidad sigue siendo perceptible a pesar de las variaciones de un grupo a otro, se escucha desde las Guayanas hasta el Chaco boliviano, ¿no? Versiones de este relato. Tiene como núcleo compartido la historia de una mujer embarazada que se pierde en el bosque y llega a la guarida de jaguares antropomorfos. Estos la matan y la devoran. Sin embargo, la madre de estos jaguares logra sustraer a los mellizos y los cría en secreto. Bueno, en el caso de los yuracares, el feto salvado es el feto de Tiri y él es hijo único. El tema de los mellizos se reduce aquí a un hijo único. Salvado, Tiri es aceptado por sus hermanos jaguares, pero termina por descubrir que vive entre los asesinos de su madre. Luego mata a todos los jaguares, incluso su madre adoptiva. Luego de este núcleo narrativo, el relato contiene una larga prolongación idiosincrática en el caso de los yuracares. Caminando solo por el bosque, Tiri pierde un dedo del pie
Ahabu, que quiere decir su dedo del pie, que se vuelve Karu, un personaje que es el doble de Tiri. La figura del Melissos aquí es el desdoblamiento del propio Tiri. Y los dos van compañeros en el mundo. Tienen muchísimas aventuras hasta que Tiri descubra que una nueva humanidad está saliendo de la tierra. Tiri y Karu, que va poblando el mundo entero. Tiri y Karu deciden llevar a una parte al confín del mundo, más allá de los Andes y más allá del mar. Recuerden la foto que les mostré. La orientación cosmológica de los huracanes es mirando los Andes. El destino del demiurgo es más allá de los Andes. Entre paréntesis, algunos me comentaron que antes Cochabamba no existía, pues el valle de Cochabamba, y es Tiri cuando se fue, que aplanó esta zona antes de que se todavía hay un nombre huracane para designar también esta zona, es Hualma. Bueno, eso son detalles, ¿no? Así que mucha gente acompañó a Tiri, pero olvidó a una parte de la gente que tenía que llevar, que quería llevar al final del mundo. Los descendientes de esa gente, los olvidados, son los huracanes que cuentan la historia, que cuentan el mundo. Porque aquellos que se fueron con Tiri, hoy lo tienen todo. Son ricos, poseen todas las tecnologías, pero los huracanes que cuentan esta historia, o que la contaban en aquel momento, esperaban que regresará algún día y significaría el fin del mundo, quiere decir el retorno del mundo, o por lo menos una transformación radical del mundo. ¿A dónde se fue? Yo dije más allá de los Andes, más allá del mar. Hay palabras también para definir el punto final de su migración. Algunos dicen que fue a Roma, donde está el Papa, y otros a Estados Unidos. La palabra exacta que me fue dicta no fue Estados Unidos, fue Estados Unidos. Bueno, la primera interacción que convirtió a Tiri en el nombre de un ser del que se podía hablar ocurrió la primera noche de mi primera estancia prolongada en la comunidad de Santo Domingo. Había llevado conmigo un léxico huracán español y español huracán que saqué para decir algunas palabras a mis anfitriones en su lengua. Además del léxico corriente, este vocabulario presentaba, aparte, una lista de personajes mitológicos según Torpigny, o sea, Remonte, el viajero francés que publicó una primera versión del mismo mito del cual estoy hablando a mediados del siglo XIX. Por curiosidad, comencé a leerlos, a pronunciar Tiri, Karu, Aymashuni, delante de quienes se habían reunido a mi alrededor, intrigados por el grito. Noté de inmediato un cambio de actitud, como si hubiera realizado sin quererlo una de estas rupturas de la rutina queridas por los etnometodólogos, una mezcla de interrogación, curiosidad, excitación se leía sobre los rostros. ¿Cómo conoces a Tiri, Karu? El eco de estos dos nombres se propagó por los alrededores, atrayendo rápidamente a otras personas que abandonaron sus ocupaciones. Algunos me interrogaron en español: ¿cómo es que estos nombres están escritos en tu Biblia? Utilizando un término extraño para designar mi vocabulario, del que descubrí más tarde que servía para decir libro en el español y el huracaré hablado por esta comunidad. ¿Esta Biblia viene de tu país? Al día siguiente los vecinos vinieron a verme y me pidieron que sacara mi Biblia y les mostrase el pasaje donde estaba escrito Tiri. Tomando el libro, lo examinaron por todas partes y querían que se lo leyera. En ese contexto se comenzó a hablar de la capacidad creador. Bueno, ya estoy cortando un poquito. Después, evidentemente, me contaron el relato en todo su detalle, toda la comunidad estaba presente, y de manera muy extraña lo cortaban por partes, me lo hacían grabar. En ese momento tenía la pequeña grabadora magnética, y cada vez que se terminaba un pasaje, el narrador, que era una de las personas mayores de la comunidad, terminaba diciendo amén.
Bueno, después de eso, entonces, aparte, en comentario, en la comunidad empezaron a hablarme de la capacidad creadora extraordinaria de Tiri, explicándome esa brecha tecnológica que separaba a los yuracares de aquí y a aquellos que vivían allá con, o que se habían vuelto los caray, es decir, planos, ¿no? Clasificados. Por eso, ¿por qué se fue? Y estoy citando, ustedes tienen camiones, aviones, taxis, etc. Todo eso es gracias a ti. Él sabe hacer de todo. Cuando al final de un primer año de campo anuncié mi regreso provisional a Europa, un joven con el que hablaba una tarde me pidió, sin más, que fuera a buscar a ti. Tenía que saber que los había olvidado. No hice muchos comentarios, limitándome a vagas respuestas del estilo: ah, hay que buscar a ti. Cuando más se acercaba el día de mi partida, más venían a visitarme para reiterarme la petición: ¿vas a buscarlo, no? No pensé que hubiera que tomar esa declaración en serio. A mi regreso de Europa, varios días después de mi instalación, una mañana de manera semi-informal, todos los padres de familia se reunieron en casa de mi anfitrión y me interrogaron: ¿entonces lo buscaste? Avergonzado respondí que no lo había hecho, turbado y un poco dubitativo. Para justificarme dije que no sería fácil encontrarlo. Mis interlocutores bien intencionados me pusieron entonces una solución: sí, es cierto, hay mucha gente en tu país, no es sencillo. ¿Qué hacer entonces? Uno de los presentes tuvo una idea que satisfizo a todos. La próxima vez irás a la radio en tu país y harás como en ese programa, ya sabes, donde la gente llama para dejar un mensaje al cliente. Tomarás las cintas que has grabado y las pasarás por la radio. Tiene que escuchar a nuestra lengua, tabuí. Si se acuerda, sabrá que nos ha olvidado. Esta decisión unánimamente aprobada desencadenó un aumento de motivación. Se entenderá. Había sido instituido intermediario para el regreso de Tiri. Así se me investiga del poder de hacer regresar a la dignidad y de remediar el abandono cosmológico inicial que define la subjetividad colectiva del mundo. En el Alto Secure, Oromo, la comunidad que aceptó mi presencia mantuvo más distancia conmigo y no me encomendó una misión tan delicada, pero no dejé por ello de ser visto en la sombra de Tiri. Esta conexión tomó, sin embargo, connotaciones menos directamente positivas que en el caso anterior, sin que ningún discurso llegara a mí más que a través de rumores. Supe durante una segunda estancia que algunos difundían la idea que yo era el enviado de Tiri, su comisionado, emisario. Mi presencia y mi trabajo como etnólogo entre ellos se explicaban porque era una especie de controlador vinculado a Tiri, y que la etnografía que realizaba era un informe de su situación. Con la ayuda de este informe, Tiri iba a juzgarles. Por un lado, contrariamente a lo que yo había dicho, siempre había hablado en yuracarí. Si hacía preguntas sobre esta lengua, era menos para mejorar mis conocimientos que para controlar la forma en que la gente hablaba. El yuracarí que chapurreaba siempre lo había sabido. Estos rumores indicaban además que en realidad había, que Tiri quería saber si los yuracares, los abandonados, seguían hablando bien el idioma y se acaudaban de él. Y también si recordaban quién era. Esta situación particular llevaba a quienes difundían el rumor a decir que había que tener mucho cuidado antes de hablar conmigo, pues como tomaba notas y hacía grabaciones, no había que decirme tonterías ni imprecisiones, pues Tiri, una vez enterado, podía enojarse. Estos rumores invertían el vector de la memoria y el olvido. Si era Tiri quien había olvidado a los yuracares, aquí se contaba que era el olvido de la vida de los antiguos lo que podía impedir su regreso. Cuando mis preguntas quedaban sin respuesta, algunos interlocutores se esforzaban con prisa por justificar su ignorancia, echando la culpa a los pepéchamo, la gente antigua. No nos los dijeron, ya sabes, por eso nosotros, la gente de hoy, ya lo sabemos. Nos habría gustado saber. Una actitud así
ya no demostraba ningún desdén por los discursos o prácticas en vía de desaparición, sino más bien un intento de la parte de estos yuracares por disculparse de una ignorancia de que habían perdido conocimientos que se tenía antes, que ahora podía tener consecuencias negativas. Si ya no somos nosotros mismos, ¿cómo podrá venir a salvarnos? Ocultando así la angustia de una repetición del abandono, que es fundamental para la creación de su subjetividad colectiva, incrustada en ese gran relato. Vamos a pasar a algo completamente diferente, pero es interesante. El segundo tipo de oralidad que abordaré aquí se inscribe en un dispositivo de investigación muy diferente de la inmersión malinowskiana evocada anteriormente. El tipo de oralidad que denominó oralidad testimonial surgió en el marco de un proyecto de documentación lingüística realizado entre 2006 y 2011 dentro del programa DOBES, sigla alemana que significa Documentación de Lenguas en Peligro, que codirigí junto con el lingüista Rick Van Klein, actualmente profesor en la Universidad de Leiden. Este proyecto consistió en registrar y luego depositar en el archivo en línea TELA, el Language Archive, del Instituto Max Planck de Nimega, un amplio corpus de unas 600 horas de videos y audios distribuidas en alrededor de 2000 sesiones, que documentan las prácticas lingüísticas de los yuracares, tanto en yuracare como en español y el switch entre los dos idiomas. Por su dimensión colectiva e institucional y por la manera en que los propios yuracares lo percibían, llamándonos colectivamente DOBES o la Fundación, a semejanza de una ONG, el proyecto se alejaba radicalmente del trabajo solitario que había practicado anteriormente, y también del tiempo y la permanencia con la gente. Bueno, si bien dio lugar a varias estancias en el terreno, ni para mis colegas lingüistas ni para mí estas representaron una inmersión comparable a la de mis investigaciones anteriores. En cambio, el proyecto fue mucho mejor integrado y coordinado con las organizaciones indígenas, aspecto sobre el cual es importante volver también ahora. Pero antes, también para mejor ubicar ese proyecto, hay que precisar un poco qué se entiende por documentación lingüística. Bueno, es una disciplina, si se puede decir así, o una rama de la lingüística, que surge de una toma de conciencia, la rápida desaparición de un gran número de lenguas, en particular indígenas, arrasadas por la globalización y por el peso de las lenguas dominantes. Esta reflexión emergió primeramente entre lingüistas interesados en la tipología, pero también entre antropólogos lingüistas. Más allá de las consideraciones políticas y morales que acompañan esta toma de conciencia, la necesidad de desarrollar la documentación lingüística se justificaba también por razones científicas. Para todo investigador que adopte una perspectiva empírica del lenguaje, resulta imposible analizar sus dimensiones gramaticales, semióticas o aún pragmáticas sin tener en cuenta la diversidad de lenguas. O sea, ahí tienen todos los lingüistas que no son chomskyanos, digamos, ¿no? Y ya son mayoría. De ahí que preservar documentos brutos o en vivo se haya convertido en una necesidad a fin de conservar para el futuro testimonios de prácticas lingüísticas que posiblemente desaparecerán en un plazo más o menos breve. El lingüista británico David Crystal, en un libro cuyo título no es para nada inocente, La muerte de los idiomas, que salió a luz en el año 2000, mostró con agudeza la magnitud de la crisis de la diversidad lingüística y proporcionó cifras escalofriantes. Estimaba, usando el número de hablantes de cada idioma y la cantidad de lenguas existentes en el mundo, que el 96% de la población mundial se comunicaba únicamente a través de 4% de los idiomas. Es decir, que el 4% de la población humana utilizaba el 96% de la diversidad lingüística existente.
Además, esta situación no debía considerarse un punto de equilibrio, sino tan solo un momento profesional dentro del proceso de estrangulamiento de la diversidad lingüística en curso. Bueno, si la voluntad de crear archivos de lenguas en situación de vulnerabilidad pudo desplegarse a comienzos de los años 2000, fue también, y es el último punto sobre estas generalidades que quiero decir, gracias a un factor externo decisivo, el desarrollo extraordinario de las tecnologías digitales, una revolución comparable con la invención de la imprenta por Gutenberg. La ingeniería informática ofreció la posibilidad de almacenar en un mismo soporte con una facilidad difícil de imaginar, aún a principios de los años 1900, fotografías, videos y grabaciones de audio. Y, gracias a Internet, hizo posible una comunicación a distancia sin precedentes y de bajo costo. La informática aportó así una contribución clave tanto a nivel estrictamente archivístico como en lo referente a los marcos de acceso y disponibilidad de los datos archivados para los propios hablantes. Ahora algo sobre ese proyecto, Dobes Yuracaré. La idea de presentar al programa Dobes una propuesta de documentación de la lengua vino de mi colega, el lingüista Van Rijn, a quien conocí en Bolivia en 2001, cuando ambos realizábamos trabajo de campo para nuestras respectivas tesis doctorales. En el momento de defender la suya sobre la gramática yuracaré, Rick buscaba cómo profundizar sus investigaciones y me propuso complementar las mías, presentando junto a una candidatura. Acepté a pesar de no haber concluido aún mi doctorado en aquel momento. Uno de los requisitos clave para la aprobación de un proyecto Dobes era demostrar ante el comité de evaluación el interés de la comunidad de hablantes hacia la propuesta. Desde Europa, y para dos jóvenes investigadores inmersos en sus tesis, pensar en la inclusión social de un proyecto ciertamente no era sencillo y estaba en realidad fuera de sus preocupaciones inmediatas. Aún así teníamos un as bajo la manga. Preguntamos a Jeremías Vallivian, yuracaré originario de la TCU Yuracaré y amigo nuestro, si pensaba que un proyecto de este tipo podría tener interés para su pueblo y si estaría dispuesto a participar y ayudarnos. Le pareció que sí, y nos brindó un apoyo inesperado. Además de ser uno de los pocos yuracarés que había alcanzado estudios universitarios en aquel momento, Jeremías Vallivian estaba ya bien vinculado al mundo de la dirigencia indígena, y gracias a sus buenos oficios obtuvimos un documento de respaldo del directorio de la organización regional CEPICO, que me había rechazado algunos años antes, que nos otorgaba su plena confianza para presentar la candidatura. La fórmula es deliciosa, porque es exactamente eso, pero eso fue suficiente para conseguir el proyecto Dobes. Para nuestra sorpresa, el proyecto fue seleccionado y además de Jeremías, el equipo se reforzó en sus inicios con la llegada de Sonia Ripper, doctoranda en lingüística. Bueno, una carta de apoyo no es una aceptación social de un proyecto, entonces pasamos mucho tiempo cuando llegamos ya con el proyecto aceptado a convencer a la gente que nos apoye y que participen en él. Afortunadamente el proyecto recibió una acogida bastante favorable al principio a nivel nacional. En Santa Cruz obtuvimos el apoyo del brazo técnico en materia de lengua y cultura de la CIDO, un consejo educativo, el SEAM, ¿no? Consejo Educativo Amazónico Multiétnico. El SEAM que ya había realizado investigaciones de campo sobre saberes y conocimientos, así que sobre otros pueblos. Entonces ahí con el SEAM organizamos un encuentro bastante importante sobre la normalización del idioma, la escritura yuracaré, y estos encuentros sentaron las bases de la escritura ahora oficial, ratificada por el Ministerio de Educación en 2024. Después trabajamos con un CEPO dedicado exclusivamente a la lengua y la cultura yuracaré, que se llama el CEPI. Pero antes de las actividades con el CEPI, el paso decisivo que nos abrió las puertas del campo se realizó con las organizaciones indígenas regionales y locales. Fue gracias a los convenios que nuestro proyecto estableció
primero con la organización regional CEDIPCO, ya como dije, y después con las dos organizaciones locales de referencia para la zona norte del Titlis, después con la subcentral Secure, la subcentral Titlis, que pudimos entrar. Es muy importante saber que estos convenios que fijaban cómo funcionaban. Fijaban, ante todo, el apoyo, o como se dice allá, el aporte que estábamos dispuestos a proporcionar en forma material o financiera, tanto a las organizaciones como a las comunidades donde se desarrollaría la investigación. Establecían también las tarifas de remuneración para los participantes locales. Las organizaciones desempeñaron finalmente un papel de fiscalización sin intromisión en el trabajo concreto. De hecho, en el terreno tuvimos plena libertad para desarrollar la documentación lingüística de nuestra manera, buscando colaboradores, consultores efectivos a nuestras demandas. La noción de oralidad testimonial, vuelvo sobre el tema, sobre la cual me concentraré ahora, caracteriza un subcorpus de los registros reunidos en el marco de este proyecto. Comprende unas 25 horas de entrevistas, durante las cuales 3 interlocutores yuracares, por iniciativa propia, desearon que los grabara para contarme cosas que tenían que decir y que querían ver incluidas en los archivos del proyecto de documentación. Se trata pues de iniciativas individuales a las que respondí con entusiasmo. El conjunto de este subcorpus tiene la particularidad de no haber sido realizado en el campo, sino grabado en la ciudad, en Cochabamba, en el departamento donde residía y donde también se encontraba la oficina del proyecto de documentación. Se trata en suma de una oralidad de estudio, algo un poco similar a la televisión o a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Se observa un cambio total de direccionalidad en este tipo de oralidad respecto a la que presenté anteriormente, mientras que la oralidad integradora era indisociable de mi instalación entre los yuracares, del hecho que yo viajaría a mi país de origen. Esta oralidad testimonial se orientó, por así decirlo, hacia el exterior. Los 3 participantes venían a mi casa para expresarse y a través de mi intermediación, con el fin de transmitir su palabra a otros oyentes virtuales en el mundo entero. Verán que la expresión es muy importante, pero no necesariamente para sus propios parientes. De estos 3 colaboradores que vinieron, presentaré brevemente 2 casos, no puedo más. El primer visitante que recibiera un yuracare que desconocía completamente, pero que se acercó a mí por intermedio del padre de Germinas Bahía, Francisco Blanco, es su nombre, nacido Francisco Blanco es su nombre, nacido en 1934, está aquí arriba, y fallecido lamentablemente el año 2012, vino con la firme decisión de dejar su palabra para el futuro. Adoptó la postura de un testigo objetivo. Tranquilamente yo le voy a informar las cosas que ha pasado en mi vida, sin ocultar, sin aumentar, textual, ¿no? Verbatim, lo que me dijo en la primera grabación. En sus declaraciones se descubre el mundo de un yuracare confrontado desde su niñez en los años 30, al mundo no yuracare y al impacto de los misioneros. Francisco era hijo y nieto de yuracares que fueron reducidos a inicios del siglo XX, entre 1904 y 1925, más o menos, en las misiones franciscanas localizadas en los ríos Chimoré y Chaparé, vecinas del eje comercial que se desarrolló por el Chaparé entre Cochabamba y Trinidad. Criado como católico, fue luego educado en el Centro Silvícola del Chaparé, una escuela fundada para introducir a los yuracares en la vida civil. Hizo su servicio militar y después se convirtió al evangelismo por el contacto con la misión Nuevas Tribus. Su relación con la religión fue, sin embargo, ambigua y tuvo altibajos. Llegó a ser traductor del Nuevo Testamento, pero en cierto momento, de tanto escuchar la Biblia, las contradicciones que encontraba entre sus versículos lo impactaron y lo llevaron a alejarse de la iglesia. Como me dijo, casi me volví ateo.
de todo lo que contó, lo que más insistió en que fuera bien grabado, se relacionaba con dos temas sobre los cuales se detuvo con gran detalle, ambos ligados a sus vínculos con el exterior. En primer lugar, habló extensamente de su relación con la misión Nuevas Tribus y en particular con su principal misionera, Doña Margarita, Marge Day, de su nombre, que nació en 1926 y murió en 2020. ¿Y por qué habló mucho de Doña Margarita? Porque se enamoró de ella. Ella, me comentó, le prometió casarse con él, pero al final lo rechazó, lo que le provocó un colerón que seguía relatándome con sentimientos muy intensos, aunque los eventos se remontaban a los decenios de los años 1950. En segundo lugar, se detuvo en su experiencia con los yupis, que es el grupo vecino de los huracanes, ¿no? Que estaba en aislamiento voluntario durante mucho tiempo. Entonces, me contó don Francisco me hizo la relación de varias expediciones guerreras que los huracanes emprendieron contra los yupis a fines de los años 40. Un par de muertos en aquellos enfrentamientos. Y por otro lado, retomó contó todo el proceso de contacto que posteriormente lograron los misioneros con los yupis, porque él vivía muy cerca de la zona de acercamiento a los yupis. Arico Vilche, que ven allá abajo en la pantalla, es la segunda persona que participó, mucho más joven que Francisco Blemo, que participó también en esta serie de grabaciones. Mucho más joven que Francisco, pertenecía a un conjunto de huracanes muy distinto, era del Tigris. Y yo lo conocía ya desde años atrás, porque nos encontramos el año 99. Tenía unos 40 años más o menos en esta época. Y su parentela vivía en la entrada del Tigris, en un pueblito pequeño de creación reciente, en un lote que había sido dejado a los Uras por los colonos del sindicato cocalero local. En el Tigris, Arico se dedicaba como los colonos, aunque en menor escala, al cultivo de coca, y también pasaba parte de su tiempo en la ciudad de Cochabamba, donde residían dos de sus hermanos. Había conseguido un empleo como camionero en una empresa constructora. Cuando volvió a Bolivia el año 2007, Arico seguía con el mismo estilo de vida, un tiempo adentro, otro tiempo afuera. Adentro es Tigris y afuera es en la ciudad. Se había convertido en dirigente de una de las organizaciones indígenas del Tigris, el CONISUR, y trabajaba también como chofer para la organización regional Centro. Ahora, con un discurso extremadamente detallado y una memoria de una nitidez que me sorprendió, Arico se abrió ante mí. No solo me hizo un relato minucioso de su niñez y adolescencia, sino también de la vida de sus abuelos y de sus padres, según lo que le habían contado. El tema principal de las grabaciones fue la historia de una migración. Esta migración estuvo guiada por un sueño colectivo, un sueño frustrado también, que sin embargo renacía una y otra vez. Los Vilches y Arico, entre ellos siendo niño, formaron parte del gran movimiento milenarista profético conocido como la búsqueda de la Dama Santa, que sacudó el sur del departamento del Beni entre los años 50 y 80. Pueden leer los trabajos de Zulema Lem al sujeto, entre otros. Este movimiento religioso, impulsado en particular por los mogenios, el grupo étnico vecino de los huracanes, tuvo varios brotes sucesivos cuando algunos profetas o espiritistas aseguraban poder concluir a los indígenas, principalmente mogenios, pero también huracanes, hasta un paraíso terrenal donde los buscadores gozarían de una vida de abundancia, libres de las molestias y vejaciones de la población nacional o carayanas. Fue su vivencia personal y los relatos de sus padres sobre esta larga experiencia lo que recordó en sus grabaciones Arico, hasta llegar a la llegada de los colonos artículos que condujeron a un cambio todavía radical de vida de la gente italiana. Ahora, evidentemente, no es el lugar para entrar en detalle de qué son el contenido informático, digamos, de lo que comentaron Francisco y Arico. Pero
tratar de delimitar mejor la especificidad de lo que he llamado oralidad testimonial, en comparación con la oralidad integrativa que presenté anteriormente. Quisiera destacar aquí tres características. Desde el punto de vista de su puesta en intriga, estos relatos de vida, bajo formas distintas, tienen como motor central la frecuentación de los otros, de los no yuracares, los misioneros, los yuquis para Francisco Blanco, los mojenos, el movimiento milenarista para Arico Vilche. Lo que hace historia, en suma, o ante todo, es la relación con el otro, el enfrentamiento con los demás y las transformaciones resultantes. Paralelamente, y a la diferencia de la oralidad integrativa basada sobre el mito, el perfil, ya sé lo que quería decir. El perfil de la gente que vino es bien distinto. En las comunidades en Oromomo, en Santo Domingo, estamos con yuracares que no tienen mucha experiencia de afuera, digamos, ¿no? Incluso le puedo decir la cosa que más me ha chocado es que había una chica en Santo Domingo que tenía más o menos 14 años y que hablaba de los extranjeros llamándolos bolivianos. Significativo de su punto de vista. Pero bueno, Francisco y Arico, en su caso, bueno, eran gente, yo diría, no latinos, pero que pasaban de un espacio al otro con muchísima facilidad. Y entonces es por eso también que se han acercado al proyecto, todas las cosas están ligadas. Pero el último punto sobre este tema que quiero subrayar es el siguiente, y quiero insistir en eso. Ambos, Francisco, Arico, me relataron fragmentos seleccionados de su historia de vida en un tono evidentemente íntimo, cara a cara, pero siempre con la cámara encendida a mi lado. Eran perfectamente conscientes de la audiencia virtual, de todos aquellos que verían la grabación más tarde. Esto era muy claro para Francisco Blanco, quien de manera afirmativa, me decía por un lado, lo que digo, todo el mundo tiene que saber. Además, me preguntó en varias ocasiones si la imagen, si el sonido habían quedado bien grabados. La voluntad de testimoniar y de ser visto y escuchado por doquier, urbi et orbi, iba acompañada, sin embargo, de una segunda intención que tomaba la forma de una denuncia apenas velada. Francisco se dirigía en una suerte de metacomunicación, especialmente a los misioneros de la misión Nuevas Tribus, y más concretamente a su amor de fe, doña Margarita, como si fuera una nueva manera de hablar. El caso de Arico Vilche es un poco distinto y más ambiguo. Por un lado, también quería que todo el mundo supiera lo que había vivido, pero con una restricción. Él no deseaba que los yuracares se enteraran de lo que había dicho, o sea, de sus parientes, de otros libros, etc. Y es por esa razón que todas las grabaciones que él hizo están en el archivo de idioma en Imega, pero han sido retiradas de los discos duros que fueron entregadas a las organizaciones indígenas a su crédito. Entonces, su historia de vida era finalmente una confesión protegida por el mantenimiento de un cierto secreto que estaba dispuesto a compartir con los no yuracares y que le había gustado ver convertido algún día en un libro. No se dirigía en absoluto a la nación yuracare. Lo que buscaba era también una especie de reconocimiento externo como autor. Bueno, por el momento, el libro soñado por Arico todavía no existe y ojalá que algún día se pueda satisfacer ese deseo bajo una forma que aún queda por inventarse. De manera relativamente breve, voy a abrir un tercer punto. La oralidad preservadora. ¿Qué es eso? Bueno, la vida de un investigador consiste, por supuesto, en investigar,
pero implica también a menudo en paralelo contraer deudas con sus interlocutores, deudas que no siempre resulta fácil de honrar. Una de ellas, antigua, nos unía a mi colega Ripan Gañani desde el proyecto DOGAS. Hoy tenemos la satisfacción de poder decir que ha sido cumplida. Se trata de la promesa, hecha hace ya mucho tiempo, de redactar un diccionario yuracarí español. La imagen proyectada en la pantalla muestra su portada, el trabajo que durante largo tiempo permaneció en obra inconclusa, ya se ha convertido por fin en realidad. Voy a ir a recoger el libro ya impreso a fines de esta misma semana. Bueno, pero ¿por qué evocar ese diccionario a continuación de dos tipos de oralidad presentadas anteriormente? Quiero avanzar un poco más rápido. Con un libro, con un diccionario, ¿no estamos acaso con un objeto en las antípodas de la oralidad? ¿No encarna el diccionario de manera paradigmática esa razón gráfica de la que hablaba Jack Goody, una forma de antioralidad en la que la lengua se ve constreñida por la escritura, segmentada en unidades léxicas y ordenada según una lógica clasificatoria? Todo eso es cierto, pero en el caso de este diccionario conviene añadir una dimensión particular que no poseen necesariamente todos los diccionarios, que tiene que ver con el texto mismo de su creación, de su génesis. Esta obra, que coordinamos con Rick y finalmente con la colaboración de Juan Villarreal Moreno en su fase final, nació en un momento decisivo de la historia de la lengua yuracare, aquel en el que está en proceso de desaparición. El yuracare no es ciertamente todavía una lengua muerta, pero el número de jóvenes hablantes menores de 20 años capaces de utilizarla con fluidez en sus interacciones, más allá de una simple competencia pasiva, todavía bastante extendida, disminuye de año en año, mientras que la edad promedio de los hablantes verdaderamente competentes no deja de disminuir. En muchas comunidades ya solo quienes nacieron hasta fines de los años 80 dominan todavía la lengua que habían aprendido en su infancia. Esta situación sociolingüística es perfectamente conocida por los coautores yuracares que participaron en la elaboración de ese diccionario. Las interacciones de trabajo que tuvimos entre hablantes y investigadores extranjeros durante la revisión de las entradas léxicas o en la búsqueda de ejemplos de usos pertinentes, la reflexión de los hablantes sobre el trabajo en curso, expresando en muchas ocasiones su apego a su lengua, la impaciencia de los responsables comunitarios ante la idea de tener por fin en sus manos el resultado de este esfuerzo colectivo, la necesidad de distribuir ese diccionario en unidades educativas. Todo ello converge hacia la idea que una especie de oralidad metalingüística, que yo calificaría de oralidad preservadora, acompañó la producción del diccionario. Esa oralidad peculiar, que tiene los acentos del care, se fijó parcialmente del proceso escritural, cuyo objetivo último es contribuir a mantener viva la lengua, pero la lengua oral, hablar. Que este diccionario lo logre o no es evidentemente otra cuestión, por supuesto, pero el proceso oral que acompaña necesariamente la fabricación de un diccionario me deja pensar que estamos aquí en presencia de una forma de oralidad peculiar. Es la transformación de lo oral a lo escrito con el fin de garantizar la supervivencia potencial de la propia oralidad en lengua nativa, en la lengua de los antepasados. No sé cuánto tiempo tengo todavía, porque dijimos una hora, pero no sé a qué hora es. Sí, que unos 10 minutos más puede ser. Ya, muy bien, entonces es necesario que les hable un poquito más del diccionario en relación también a todas las personas que participaron.
diccionario tiene como base inicial los dos vocabularios que Rick y yo, de manera independiente, compusimos durante nuestros trabajos de campo. Estas dos fuentes fueron fusionados a principios del proyecto DOBES. Y cuando en el 2009 se formalizaron acuerdos de cooperación con el CEPI, el Consejo Educativo del Pueblo Yuracani, indicamos en el convenio resultante que redactaríamos un diccionario. En ese contexto, el Consejo CONIURA designó por sus reconocidas competencias lingüísticas a Jerónimo Valivián y de la misión, del pueblo La Misión, con quien yo ya venía trabajando, y Asensio Chávez de Nueva Galilea, pueblo vecino de La Misión, como interlocutores privilegiados del proyecto en ese ámbito. Para representar a los hablantes del Tigris, Rick, que trabaja más en la zona norte del Tigris, consiguió la participación de Rufino Yabeta, de la comunidad de Nueva Lacea, y de Alina Flores, de San Pablo, ambos también expertos en la lengua. Y estas cuatro personas son, digamos, los coautores destacados del diccionario. Con ellos se realizó una primera revisión del manuscrito completo en el año 2009. Rick la llevó a cabo con Alina y Rufino en Santa María y en Trinidad, y yo en Cochabamba en 2010 y 2011 con Jerónimo y Asensio. Estos esfuerzos condujeron a una primera versión del diccionario que entregamos al CEPI en 2013 para, digamos, hacer como el convenio había dicho, pero ese diccionario era evidentemente preliminar, tenía un contenido aún inestable y numerosos interrogantes no resueltos. En los años posteriores, tras el cierre del proyecto DOBES, nunca abandonamos la idea de completar el trabajo pendiente. Sin embargo, nuestras respectivas actividades laborales dificultaban una coordinación efectiva. Integrado como investigador del CNRS en el Centro de Investigación de Nanterre, procedí con el análisis de las grabaciones realizadas durante el proyecto DOBES y llevé a cabo varias estancias, pero cortas, para subsanar las lagunas. 2015 en la misión, 2019 en la misión de San Antonio, y luego en la misión 2022. Pero en ese proceso se transfirió, digamos, la socialización del diccionario del Consejo Educativo del Pueblo Yuracani, del CEPI, que se volvió el CENI, al ILC Yuracani. Entonces, brevemente, a partir de 2015, para la mayoría de los grupos de tierras bajas, pero también de tierras altas, se conformaron siguiendo los delineamientos de la ley Avelino Signani, de Lizardo Pérez Avelino Signani, la ley de reforma educativa. Se conformaron institutos de lenguas y culturas, y existe un instituto de lengua y cultura, Yuracani, y es a partir del 2019 hemos empezado a trabajar con ellos, que hemos tratado de coordinar ese trabajo de diccionario, aunque había sido empezado muchos años antes. Hicimos un nuevo proyecto que se inició en 2022 para tratar de terminar de una vez este diccionario, y desde el 2022 nos tomó todavía 3 años de intenso trabajo para llegar al final. Es en ese momento que se integró Julen Villarroel Moreno, que era un estudiante de RIC, que nuevamente hizo también trabajo de campo, y que terminamos haciendo las últimas revisiones. Ese último proyecto tiene un componente especial, pues efectivamente hemos querido hacer un diccionario papel, pero no hemos querido dejar las cosas así. Nos hemos lanzado sobre algo un poquito más ambicioso. Ese diccionario se basa sobre fue fabricado a partir de una base de datos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que estamos transfiriendo la base de datos que está en un software específico de lexicología, para que pueda ser integrado en los instrumentos que maneja el Instituto de Lengua y Cultura, con la idea de que nuestro momento como investigadores extranjeros ha pasado, pero podemos dejar hasta donde hemos llegado para que el Instituto de Lengua y Cultura pueda a futuro corregir los errores que hemos dejado, completar con mejores datos y hacer de este instrumento un instrumento realmente valioso para el futuro. Vendrá el momento de concluir, por lo menos de sintetizar algunos temas.
Bueno, he hablado de tres tipos de oralidad diferentes, ¿no? Integrativa, vinculada con la cosmología, la oralidad testimonial, vinculada a la autobiografía, e intenté proponer la noción de oralidad preservativa en relación a la competencia lingüística. Me parece muy interesante que si aceptamos de tratar de no ver solamente la oralidad como algo que se opone a la escritura, pero sino algo que se constituye en escenarios específicos de diálogo intercultural, porque un antropólogo provoca y genera una especie de diálogo intercultural, entonces debemos considerar la oralidad bajo estas varias modalidades, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, la oralidad integrativa nos lleva a un tipo bastante complejo de integración del propio destinatario del mensaje, que al final de cuentas, como les dije, está integrado en el contenido mismo del mensaje. En el caso de la oralidad testimonial, a la vez el investigador, el oyente directo, es solamente un intermediario, porque cuando la gente viene a hablar frente a una cámara, está también hablando a muchísimo más gente, ¿no? Y en ese sentido, de cierta forma, cuando los huracanes me contaron el relato de Tini, tampoco me lo querían solamente relatar a mí, porque querían que yo vaya con mis cassettes a difundirlo a más allá. Entonces, entre la oralidad integrativa y la oralidad testimonial tal cual la he presentado, también hay pasos, hay articulación. En cuanto a la oralidad preservativa, más vinculada con el libro, estamos probablemente con algo diferente, y aquí precisamente en ese momento donde muchos yuracares, muchos hablantes hoy del idioma yuracaré, que no saben escribir también, piensan que la sobrevivencia de su propio idioma es condicionado ahora por un proceso de literacia o de alfabetización. O sea, no piensan y están persuadidos de que es muy posible que no se transmita en las familias, pero que esperan que se crean instrumentos de aprendizaje del idioma que mediante el escrito pueda mantener por lo menos algo del idioma. Oralidad, escritura. Ven que en esta pequeña descripción ortográfica que hice, en cada paso hay también vehículos de oralidad diferentes que aparecen. Muy importante el tema del cassette audio en el caso del relato de Tatatini, porque es finalmente mediante estos cassettes y haciéndolos pasar a la radio que se tenía que difundir el relato allá, a ver si alguien lo hubiera escuchado. En el caso de la oralidad testimonial, el video es el medio muy importante para transmitir, porque las personas que vinieron querían ser vistas, diciendo y hablando, pero ya se notaba con el ritmo, con el pasaje hacia el libro, video o libro. ¿Qué queremos? ¿Qué soporte queremos para difundir más sus palabras? Y bueno, evidentemente en el caso de un diccionario, estamos con el libro. Entonces, estas diferentes formas de oralidad siempre tienen un componente, digamos, distinto, que no es la oralidad propia, que es un dispositivo tecnológico de reproducción, o también un dispositivo técnico de gráfico, que es la escritura. Bueno, para dejar tiempo sin preguntas, he llegado al final de mi presencia y me parece que tenía un slide final que no vaya, porque debo decir que y lo voy a decir realmente, que esa ponencia ha sido financiada por el proyecto. Pero lo había dejado escrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vincent. Doy la palabra a todos ustedes. Sí, Diego, por favor. Bueno, gracias Vincent, ha sido una exposición interesante, creo que la investigación es muy productiva, sobre todo me ha interesado lo del diccionario. Ahora, yo tengo algunas preguntas y también comentarios.
Uno de los grupos etnográficamente más estudiados han sido los chipayas aquí en Bolivia, ¿no? Desde fines del siglo XIX. Y los diferentes etnógrafos, que sé yo, Natán Bachtel, Poznansky, Metro, todos ellos han recogido información, pero han hecho un ejercicio de volcar esa información a los propios chipayas, que me parece que es saludable. Pero ¿cuánto de eso influye en los mismos grupos? Porque el mito ese de Tiri, yo soy arqueólogo, no soy antropólogo ni nada, pero me parece que hay una influencia de los etnólogos hacia las comunidades, y seguramente tu participación también ha de dejar una influencia en ellos, ¿no? Había sido, por ejemplo, conveniente enseñarles a ellos el mito que tú tenías de D'Orbigny, porque eso ha permeado también en ellos, ¿no? Entonces, la siguiente vez que alguien les pregunte sobre el mito, va a estar lo que ellos sabían por tradición oral, más lo que han leído de D'Orbigny, de la Biblia, digamos, ¿no? ¿Tú crees que ha sido pertinente que hayas compartido con ellos lo de D'Orbigny? Yo no he compartido lo de D'Orbigny con ellos. ¿Qué otro texto? Porque les has leído, ¿no es cierto? No, solamente he compartido los audios. Estaba entre Oromomo y Santo Domingo. Entonces, cuando yo estaba en Santo Domingo, en ese momento conocía el relato de D'Orbigny. O sea, los yuracares de ahí no saben leer, o sea, nunca habían visto un antropólogo. Me han contado lo que sabían ellos. Y pensaban que eran los últimos en contar ese relato, porque pensaban que los yuracares ya no lo sabían. Entonces yo cuando después fui y me dijeron, porque supieron que yo quería ir a trabajar en otra comunidad, y me dijeron, a ver, te vas allá en el Secure, a ver si lo saben todavía. Entonces yo fui allá y había una persona que lo sabía muy bien, que me explicó dónde lo había aprendido, de quién, en qué circunstancias, porque todo eso yo lo he documentado, no lo puedo decir aquí, ¿no? Entonces lo grabé en Yuracaré, y cuando volví a la otra comunidad me dijeron, a ver, lo cuenta, y se lo pasé la grabación en idioma Yuracaré de Aniceto Elvi, y entonces después comentarios de si estaba bien, estaban muy de acuerdo con algunas cosas que ellos no contaban de la misma forma, pero le criticaban porque se había olvidado de algunas cosas, etc., ¿no? Entonces realmente había, claro, yo era de intermediario entre, digamos, estas dos comunidades, pero donde sí hay un vínculo con la versión de D'Orbigny es la tradición y la transmisión oral dentro de la comunidad yuracares. Aquí no hay ninguna interferencia de ninguna forma con el escrito entre la época de D'Orbigny, que él recogió de la cueva, que es una versión más o menos de 1820, digamos, o 1800, y las versiones actuales. Pero lo que brevemente quiero comentar, he escrito un texto sobre eso, de comparación, digamos, casi filológica entre las diferentes versiones, donde lo muy importante es ver a la vez lo que ha quedado, los elementos que se han quedado idénticos de 1820 a 2000, son 200 años, no sé cuántas generaciones, ¿no?, de transmisión del relato, pero también dónde las cosas han movido. Y en mi tesis desarrolló la noción de actualización para mostrar que en el transcurso histórico de los años, de los 2 siglos, hay elementos del contexto y de la experiencia vívida de los yuracares que les han llamado la atención y que han sido reincorporados en la trama de la narración y que muestra un proceso de actualización de su propio contenido, ¿no? Entonces hay elementos históricos nuevos que no hay en la versión de D'Orbigny, que muestran, digamos, cómo han confrontado de manera permanente esa narración con su propio entorno. Y cuando hablo de Roma o de Estados Unidos, de Canadá, en el caso de Santo Domingo, sé perfectamente por qué aparece la palabra Canadá, y eso tiene vínculos con unas historias pequeñas que los padres, o sea, la gente mayor de la comunidad, personas que ya habían fallecido cuando estaba haciendo campo, tuvieron con misioneros canadienses de la misión Bethesda, que está
precisamente cerca de Villatunari, donde encontraron cartas que supuestamente había mandado Tatatili. O sea, ahí es una trama de historias, de rumores, y yo soy uno más de un permanente proceso de interrogación que el mito todavía hasta el 2000, las cosas hoy son distintas, ¿no? Pero que, bueno, que estaba muy fuerte, digamos. Pero eso no es un proceso donde los antropólogos, digamos, hubieran creado una objetivación de la cultura reapropiada por la gente local que citaría finalmente libros de antropólogos. No estamos con este escenario en el caso de los huracanes. Tal vez es lo que va a pasar próximamente. Sí. Perdón que una más, no quiero acaparar, pero justamente en base a lo que dijiste del mito, cuando tú mencionaste a los mellizos, lo que se me vino a la mente el relato de Rómulo y Remo, ¿no? Y luego casualmente hablas de Roma y también sabemos que ha habido misiones franciscanas allá. Han hecho el ejercicio de ver en qué momento se habrá originado, porque prehispánico no parece, ¿no? O sí hay elementos prehispánicos, los hombres jaguar, por ejemplo, ¿no? Pero en qué momento se habrá originado ese mito. ¿Hay algún ejercicio que has hecho sobre eso? Probablemente en la colonia, en las misiones. No, o sea, no, bueno, yo lo dije, pero voy a aclarecer las cosas. La saga de los mellizos es, y particularmente la historia de esta mujer embarazada que se pierde del monte, que es acogida por los jaguares, etcétera, etcétera, no voy a volver a repetir. Este elemento narrativo se encuentra en casi todos los grupos tupi-guaraní, se encuentra en un montón de grupos de idiomas arawak, se encuentra en un montón de grupos de habla carib, se encuentra donde los grupos de habla Aenchicham, ex-jibaros. O sea, es una historia que tiene miles de años, y que ha sido evidentemente sobre ese núcleo que es bastante, se encuentra en el Xingu, se encuentra donde los boloros, salvo los grupos que no lo cuentan, bueno, pero digamos, es una historia extremadamente difundida, y que ha dado lugar a desarrollos propios, evidentemente en su transmisión interna, ¿no? Pero bueno, el tema de los mellizos de Roma, bueno, evidentemente el tema de los mellizos, sí, y no son, ya no son conectados. La mitología amazónica sí podemos decir que es conectada, pero yo no estoy ahí. La idea de una mitología universal o de eventuales arquetipos jungianos, donde el tema de los mellizos es un tema muy importante para crear la diferencia mínima entre uno y otro, ¿no? Sí, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias, Vicent. Igual creo que el trabajo que estás haciendo con el diccionario es magnífico y ojalá eso dé frutos, como en otras partes de la región. Yo quería volver un poco sobre ese tema, quizás desde otra perspectiva. Sí me parece súper interesante esta tu idea de la oralidad integrativa y la actualización. Porque, bueno, pensando un poco en estos mitos, estas historias como fuentes históricas, algo con lo que me he topado mucho es que hay cada vez una intencionalidad más de pensar los mitos, principalmente amazónicos, que son los que he visto un poco más, no tanto como mitos ontológicos, sino justamente como mencionabas, ¿no? Como historias de la historia del pueblo, ¿no? O sea, cómo distintos momentos han marcado. Y pensaba mucho estos trabajos que hay, por ejemplo, sobre los Huitoto del lado de Loreto, en Perú, sobre, por ejemplo, las historias del voto como formas de lidiar, yo qué sé, con temas súper complicados como son violaciones de madereros en comunidades indígenas, o inclusive de los Urupua, ¿no? Que tienen un mito no es un mito de origen, pero un mito que está tan desarmado y es tan catastrófico que por ejemplo, Aparicio creo que le atribuye mucho esto al momento del auge de la bomba, ¿no? Así como momentos que impactan. Entonces, yo sí quería preguntarte, por un lado, eso, ¿en qué medida tú estarías de acuerdo, pensarías que además estos mitos y todas estas reactualizaciones que tú, por ejemplo, dices, o elementos que van entrando, son una forma, no de pensar un mito como un mito así fijo, sino más bien como pensarlo como
como una historia, ¿no? O sea, como conteniendo elementos de la historia del pueblo yuracaré o de distintas comunidades, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, vinculado a eso, me llama mucho este concepto de la tecnología que tiene, ¿no? en el mito de Tiri. Porque si no me equivoco, también hay un elemento parecido en los yukis, no sé si estoy correcto. Y me hace pensar si, por ejemplo, tú que has visto este mito de los mellizos en otras partes o que los has comparado, hay ciertos elementos que tú podrías atribuir al contexto histórico específico, digamos, de esa zona en el pie del monte amazónico boliviano, con toda la historia que viene, que tú ya nos has contado. Entonces, un poco esa reflexión, sí, por ahí, esa sería mi pregunta. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. Sí, o sea, yo creo que digamos, para ahondar sobre la compleja relación entre la historia y la mitología en general en el marco amazónico, pienso que un buen punto de partida es el libro de Peter Gould, An Amazonian Myth and His History, porque él mostró, siendo también fanático de Levi-Strauss, pero mostró al final de cuentas que para entender a cabalidad la mitología, los mitos, había que salir, digamos, de la dimensión puramente semántica, o sea, del contenido de la narración. Es muy importante el contenido de la narración, por supuesto, pero lo que es muy importante es cuándo se cuenta un relato, en qué circunstancias alguien lo va a contar y a quién lo va a contar, y qué es lo que eso implica, o sea, la situación que hace que la mitología se vuelva un acto, un evento. Entonces, si es un evento histórico de todos modos, se vincula a una situación específica y entonces hay una integración del mito con la realidad vivida del narrador, del audidor y del oyente, perdón. Y yo creo que es lo que permite, digamos, lidiar estos dos aspectos. Después, en el caso del relato de Tiri que he estudiado, hay algo que me parece muy claro, es que los elementos históricos, o que realmente tienen, ¿cómo decir?, una articulación con eventos históricos, no se encuentran repartidos de manera uniforme adentro del relato, sino que hay como pozos donde todos los eventos históricos caen. Y ese pozo es dado aquí por un esquema mental bastante importante, que es cuando Tiri se va. Entonces, en el momento de que deja de existir aquí, en ese momento de viaje hacia el exterior, ahí entran todas las cosas que vienen del exterior hasta los yuracares, cruzan el camino inverso de Tiri, que se va. Y es ese fin del mundo, que es también el horizonte geográfico de los yuracares, donde se van ubicando todos estos elementos de la historia. O sea que hay un cronótopo, para hablar como Bakhtin, un espacio-tiempo donde la historia va, digamos, articulándose de manera particular. Y eso yo pienso que es muy importante. Oye, hay elementos poco históricos en los mitos y hay elementos muy históricos en los mismos mitos, ¿no? Y una dialéctica aquí bastante complicada. O sea, no hay como mucho tiempo se habló de la oposición entre los mitos, la historia. Entonces, estos viejos debates no se dieron cuenta que adentro de los mitos hay como puertas que abren sobre la historia y otras que no. Y en la historia misma, cuando supuestamente contamos eventos, también hay ventanas que se abren sobre mitos o que se cierran. Entonces, los dos registros se van un poco mezclando. Ahora, sobre la especificidad del relato de los yuracares, sí, hay un elemento clave que se ve muy bien en las capas de actualización que se han sedimentado a través de la reiteración de estas narraciones. Tiene que ver con el eje comercial que unía desde, digamos, fines del siglo XVIII, Cochabamba a Trinidad. Entonces es el camino de mulas que bajaba con sal
primero desde Cochabamba hasta un lugar que se llama Coni, y ahí subían las canoas a recoger la sal y intercambiaban con productos de las misiones del Beni. Entonces, en varios de los relatos se ve perfectamente que hay un problema con la sal. Entonces, porque los yuracares que vivían allá en el siglo XIX veían los bloques de sal llegar cargada por las mulas hasta este lugar. Y en la versión de Santo Domingo, ¿qué es lo que tengo? Entonces me contaron que para irse al final del mundo, ¿qué hizo Tatatiri? Primero empezó a tallar un pedazo de madera y quiso hacer un caballo, pero no lo logró, salió una anta. Entonces, bueno, después pensó, le apareció un pequeño pajarito que le explicó cómo tenía que hacer el caballo, pero falló y hizo una mula, ¿no? Y entonces se cargaron todos sobre las mulas para irse al final del mundo. O sea, es exactamente la imagen invertida de las caravanas de mulas que bajaban de Cochabamba al Chapare. Y asociado a este tema es el tema de la sal. Eso es de la versión de Oromomo. Ahí no hablan de mulas, pero hablan de la sal. Entonces Aniceto, que me contaba en el relato, me dijo que no hay sal en el territorio yuracare, pero antes había. Entonces es que no le voy a contar todo el relato, es largo, pero al final de cuentas, cuando se va a Tatatiri, se lleva un bebé sal con él, que es, bueno, es complicado, es un bebé sal, y lo entierra en Roma. Y es por eso que la sal está allá y que no hay sal donde los yuracares, y que la sal siempre venía de afuera. Entonces ahí se ve perfectamente cómo mitologizaron estos eventos históricos del siglo XIX y como todo eso tuvo sentido. Y Roma, bueno, para mí es bastante evidente, la capa de actuación es las misiones franciscanas, porque todos respondían y tenían su jefe, su dueño, y había Dios, pero también el jefe de los misioneros era en Roma, el Papa, pues. Entonces ahí se ve que seguramente ese relato, su primera fase, se chocó con la llegada de los misioneros mismos, y ahí se tejió una serie de interferencias entre el relato bíblico, porque para la mayoría de los yuracares decir Tiri, mucho van a traducir por Dios, ¿no? Dios, quiere decir Dios. Algunos dicen Jesús, ¿no? Pero el nuestro. Entonces han puesto así el efecto de espejo los dos relatos. Carlos, por favor, y después Anita. Una preocupación tengo. ¿Qué pasa con la memoria un poco más reciente, digamos, del siglo XIX, cuando pierden el territorio? Como estás leyendo las referencias a la cordillera de los Andes. Porque esto, entiendo, debe ser un trauma para cualquier pueblo, perder su territorio, que el territorio sea ocupado por cocaleros que están entre, no sé, mundos, digamos, legales, no legal, y donde los yuracares pues están en una situación totalmente desfavorable. Y también quería preguntarle, ¿por qué te chocó que la chica de 14 años piense que todos los extranjeros son bolivianos? Porque para mis amigos mapuches, por ejemplo, Winca, que es el chileno, pero Winca, yo pregunté, ¿por qué Winca al chileno? Es que para nosotros los chilenos son otros incas, ¿no? En relación a sus conflictos con los incas antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, porque en la mayoría de los relatos, por ejemplo, que yo conocí, por ejemplo, en el Ecuador, a los ecuatorianos los llamaban los españoles. Entonces, eso. Sí, muy bien. Gracias por estas preguntas. La historia evidencial, digamos, del siglo XIX. En relación a las discusiones que tuve en la comunidad de Oromomo,
no logré conseguir informaciones legibles en llave histórica que fueran anterior al principio del siglo XX. Entonces, porque mis informantes, los más antiguos, tenían unos 70 años del 2000, y ellos me hablaban de sus papás. Pero ni siquiera tuve muchas informaciones sobre los abuelos. Tal vez es por falta de interacción. En el caso de Santo Domingo, sí tengo ahí elementos históricos mucho más desarrollados que incluso pude cruzar con unas cartas de los misioneros de la misión franciscana de Chimoré. Ellos me comentaron que sus antepasados y el mayo, o sea, el 1996 murió una persona muy vieja que me fue comentado que él había llegado cerca de donde está esta comunidad cuando era bebé de pecho. Y he podido, digamos, no estoy totalmente seguro, ¿no?, pero hacer la hipótesis que esta llegada coincide a 1915. Antes, estos huracanes vivían en el río Sacta, se acordaban perfectamente que vivían sobre el río Sacta. Se recuerdan perfectamente que el misionero de la misión de Chimoré fue a buscarlos, que quemó las casas de sus antepasados, o sea, los llevó preso hasta la misión y quemó las casas. Ellos se quedaron en la misión, pero no soportaron vivir en la misión y se fugaron escondiéndose. Y es por eso que llegaron en esta zona, porque tenían miedo de que el misionero venga a buscarlo de nuevo. Entonces se entraron en el río Isiboro hacia arriba, es muy difícil de acceso, y hay una zona donde realmente estaban perdidos, y se quedaron allá mucho tiempo. Después volvieron a bajar, y cuando los colonizadores llegaron allá, era la última comunidad yuracaré que se vestía de corocho, así, hasta fines de los 70. Yo he conocido varias personas que todavía cuando eran jóvenes se vestían. El corocho es la túnica de Condesa de Angol. Y entonces cuando llegaron los colonizadores, los colonos allá, tuvieron de nuevo miedo y otra vez se volvieron allá para no tener contactos con ellos. Y es allá arriba que yo los conocí. El discurso sobre la pérdida de territorio frente a la colonización, hay varios relatos sobre esto. Incluso el que mejor me comenta estas cosas es Arico, que les he presentado antes. Sí, es muy traumático, porque fueron expulsados, o sea, como explicó Arico, nos compraron nuestras tierras por alcohol. Entonces, él vendió su terreno donde vivía por una lata de alcohol. Él no era muy joven, su papá. Entonces entraron los colonos y los huracanes, como no sembraban coca, tenían una sola solución, y es la que siempre han hecho. Venían los colonos, habían pues los caminos, tumbaban el monte. Entonces, ¿qué hacían los huracanes? Se iban más allá, de nuevo donde había el monte. Y eso, progresivamente, es lo que hizo perder su territorio. Pero yo no noté donde ellos una frustración de haber perdido un terreno, en el sentido de que hay una cierta capacidad, una territorialidad un poco particular. Entonces, tú puedes abrir tu chaco en algún lugar, tu casa en algún lugar, y más o menos la zona de ocupación de tu chaco y de este lugar con la casa son 10 años. Después de 10 años hay que ir a abrir un chaco en otro lado, construir una casa en otro lado. Entonces, bueno, muchas veces se dijo que los huracanes eran nómadas, etc. No me gusta la idea de que sean nómadas, porque no son nómadas. Nosotros también nos mudamos, ¿no? En casa, yo me he mudado mucho más que los huracanes se mudan cuando tienen una casa cada 10 años. Pero no, una cierta flexibilidad, y no hay lugares claves que hubieran perdido. Rehacían su mundo huracanero en otro lugar. Lo que me dijeron sí es que en un momento se dieron cuenta que ya no había más tierra para vivir. Y eso corresponde el momento clave de los 90, de la marcha para la unidad. Entonces, en ese momento la gente de Yuracaré y otros se dan cuenta que ya no saben dónde ir. Y entonces reclaman territorios para ellos. Y ahora el tema, para terminar brevemente, ¿no?, sobre el hecho de que sí, no te sorpresa cuando
una chica de 14 años me hablaba de los bolivianos como la gente extranjera, como la gente de afuera, como me dice, la gente de afuera. La gente de afuera son los bolivianos, nosotros somos huiracares, ¿no? Bueno, evidentemente cuando uno conoce el patriotismo boliviano, piensa que toda la gente que vive en Bolivia es boliviana, ¿no? Y para mí fue muy sorprendente que alguien me diga eso en esa comunidad, pero en el fondo no hay ninguna sorpresa, era una comunidad no carnetizada. La gente no tiene título de identidad en 2000, no eran bolivianos, no tenían pasaporte, carnet de identidad. Gracias. Anita, por favor. Muchas gracias, Vincent. Me has hecho pensar en mi conocimiento sobre los yuracares, se lo debo a D'Orbigny nada más, entonces bastante limitado. Pero al escucharte me has hecho pensar en un montón de cosas. La más importante, voy a dejar la pregunta abierta porque creo que amerita una conversación de un par de horas, por lo menos. Primero, tu abordaje me ha hecho pensar en el de un tocayo tuyo, de Vincent Nicolas, cuando él recupera también la oralidad de los años de Tiripaya, ¿no? Y la plantea como, o sea, tan válida como la documentación escrita histórica, y la confronta, no la confronta, la complementa, y el resultado, la verdad es que es bien interesante. Tu propuesta de reivindicar la autoría de los demás yuracares en el diccionario me recuerda también la voluntad de que se reconozca la autoría de Alfredo Tabo cuando escribe la historia de los cabineños, ¿no? Y cuánto ha tardado en que sea reconocida esa autoría, y cuánto ha tardado el esfuerzo de los colegas, ¿no? De Micael y de Quique Herrera para lograr publicar ese libro. Luego, otra cosa que me llama la atención cuando hablas de la perspectiva de que el Tiri esté muy lejos, ¿no? Más allá de los Andes, entonces pensé al oeste de los Andes, lo inverso de lo que planteaba Jason y demás, al este de los Andes, ¿no? Entonces una nueva lectura finalmente de lo que está más allá, es una otra lectura de la otredad también. Y para responder también a Carlos acerca de el hecho de calificar a lo ajeno como lo no nuestro, el que no es yuracaré, bueno, los bolivianos, nosotros no somos bolivianos, lo encontramos en la mayoría de los pueblos, hasta épocas no muy lejanas, ¿no? En el caso de los chiquitanos, por ejemplo, ellos hablan de los cruceños, pero ellos viven en el departamento de Santa Cruz, sí, pero los cruceños son urbanos, nosotros no lo somos, ¿no? Entonces, esos elementos me parecen muy interesantes. Y la pregunta grande, a la que no quiero que me contestes ahorita, tiene que ver con el proyecto EDGES, tiene que ver con la investigación que voy a hacer. ¿Cómo es sentirse mediador? ¿Cómo es sentirse intermediario? ¿Qué es lo que tú has sido en algún momento? Bueno, gracias. Preguntas difíciles, no sé si voy a poder contestar, ¿no? Bueno, primero contestaré sobre el tema del este y del oeste, digamos, ¿no? Efectivamente, esa es una cosa que me ha sorprendido, es la orientación cosmológica de los yuracares, donde, digamos, hay un punto de fuga que se situye río arriba y no río abajo. El río abajo sí tiene su importancia, es ahí donde está Aymashuni, que es el fuego universal, que de vez en cuando viene a quemar el mundo entero. Entonces, y son dos polos efectivamente, pero el lugar de fuga es por los Andes. Eso abre un montón de pistas de interpretación. ¿Por qué los Andes? ¿Por qué arriba? ¿Por qué del otro lado de los Andes? ¿No? Y eso yo creo que solamente se tiene que interpretar también en vínculo, en un vínculo, mega vínculo de lo que pasó en los Andes durante mucho tiempo, el papel de intermediarios de la zona de Piedemonte y la relación con la Amazonía, y con muchos temas, hasta circulación de metales, un tema muy importante, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia tecnológica también empieza por ahí,
¿no? Para hablar de un relato también que estudié, que apunta completamente a esa línea de pensamiento, es un relato donde se hace una oposición diametral entre arco y flecha con onda. Y onda y metal son vinculados, y son evidentemente vinculados con los Andes y con los cerros. Pero para la gente de Piedemonte, dicen la gente que baja son los que manejan ese tipo de cosas, nosotros somos con arcos y flechas. Es un contraste que ha sido bien estudiado también en el Valle de Cochabamba, con grupos intermediarios de los grupos, digamos, Caracara-Charcas, los Chuy, zonas de los valles, que también son arcos y flechas. Y ahí hay una zona, digamos, que se articula bastante compleja, que llega al Piedemonte. Entonces yo pienso que todos estos elementos explican ya capas arqueológicas, digamos, de relacionamiento con la gente de los Andes. Son muy interesantes en ese sentido la gente de Piedemonte, porque combinan, o sea, tienen una reflexividad particular, porque han tenido contacto con la gente andina desde muchísimos años, y entonces tienen una reflexión particular, por ejemplo, sobre el tema del poder, que yo he encontrado en la mitología yacaré, con una asimilación, digamos, muy clara de personajes de poder o sacrificadores, con la imagen de un buitre muy particular, que es el cóndor blanco, como se llama en el oriente boliviano, que de cierta forma recuerda al cóndor de los Andes, pero recuerda también al Inca, también recuerda a un sacrificador, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es una figura que se opone al jaguar, que él es una figura que va mucho mejor con ciertos tipos, digamos, como decir, de enemigo de tierras bajas. Entonces, ahí se nota todo un desarrollo sobre estas temáticas. Ahora, tal vez no recuerdo todas las preguntas, pero intentaré comentar. La autoría, sí, muy importante ese sujeto. Y se apagó. Quiero mostrar algo que es muy importante para mí, y qué bien que esta pregunta llegue. Porque sí. En la tapa del libro no hay autores. En la tapa del libro no hay autores. Eso, evidentemente, es deliberado. Sí. Es deliberado, en la contratapa hay. Sí. Y aquí hay que hacer arbitraje entre varios parámetros. Ya en discusión previas, que yo había presentado un borrador donde venía mi nombre, el nombre de Rick, en la tapa. Y unos dirigentes de yacaré me cuestionan y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué estos nombres? Y dije, bueno, traté de explicar, ¿no? Y expliqué que es muy complicado el tema, pero que alguien tiene que ponerse de responsable en relación al contenido. El hecho de poner estos... Ahí tienes que prender. Perdón. Sí, aquí no hay otros. ¿Esa es un tipoide corcho? Sí, voy a hablar de esto justamente porque está construida la tapa del diccionario con un metasentido también un poco especial, que tiene que ver con el tema de la escritura. Pero vuelvo sobre este tema. Entonces, finalmente, sí, en el momento defendí la posición, pero después hablándolo, o sea, la idea era, no lo firmamos, indicamos los responsables de la publicación, o sea, lo que da la cara, porque ese libro, hay un responsable, somos nosotros. No vayan a decir que fulano como autor se ha equivocado, que eso está mal hecho. Si está mal hecho, digan que somos nosotros como los que lo han, digamos, coordinado, pero no a los autores, que ellos han dado lo suyo. Eso fue mi argumento, y es un argumento que fue entendido, no fue rechazado. A mí, entiendo, quieren dar la cara por el trabajo que han hecho. Después te expliqué también, nosotros también tenemos instituciones y nos piden también que aparezcamos en algún lado.
O sea, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pero al final, para no chocar, para no dar la impresión de una apropiación, porque el idioma yuracare, o sea, hay que decir, poner un nombre de un autor, el mío, por ejemplo, aquí, no quiere decir que el idioma me pertenezca, es solamente que he contribuido a fabricar ese libro, ¿no? Hay una diferencia ahí, pero puede ser sentido como una apropiación, y eso no me gusta y no quería dar pauta a ese tipo de reflexión. Así que los nombres de los investigadores mismos, chao, los pusimos adentro. Pero al mismo tiempo tampoco se podía poner los nombres de los 4, aunque hemos trabajado un montón con ellos, no quisimos poner los nombres de los 4 coautores, porque también hemos consultado más de 100 personas para hacer ese personaje, ¿no? Entonces, ellos sí son muy importantes. Entonces, no autor, pues un libro sin autor, ¿no? Entonces, para tratar de hacer ver un autor que no se ve y que no está escrito su nombre, pero que de manera críptica está presente en la carátula, hemos puesto esa túnica que está conservada en Francia, en París, en el Museo du Quai. La hemos puesto por dos razones. Una, porque es muy linda, ¿no? Es también muy antigua, probablemente una de las más antiguas, al estilo de las que se ve en las grabaduras de D'Orbigny, aunque no se corresponda y no tiene que ver con D'Orbigny, es otra fuente. Entró en las colecciones en el siglo XIX, pero a finales del siglo XIX. Y lo que sí es trascendental es que esa túnica se llama terente osso en yuracare. Y terente quiere decir decoración, pero porque, como se ve, es pintada. Pero como lo ven aquí, esta decoración se constituye con una raya aquí que está pintada en un color que es medio morado. La planta se llama Ite, es Picramia celovica, el nombre latino. Esa planta se hacen rayas así y adentro se pinta con tipos de colores. Aquí hay un amarillo y aquí hay un color turquesa, chitri y amarillo, para los nombres de los colores. Pero la palabra terente es la palabra que significa en el yuracare escritura. Entonces, hemos embalado el diccionario con una túnica que también personifica de cierta forma el diccionario. Embalado con una túnica, aquí tienen que imaginarse que aquí está la cabeza y estas partes dibujadas así, sobre el torso. Entonces, hemos habillado el diccionario con esta túnica y hemos habillado el diccionario de terente, de decoración, que quiere decir letra o escritura en idioma yuracare, haciendo evidentemente referencia a los pepéchamu, los antepasados, que son los que han transmitido el idioma a los yuracares de hoy y que son también los autores del diccionario. Son todos los yuracares que han hablado el idioma. Y eso es la idea de esta carátula. No sé si alguien más, sí, aquí hay unos dos más, por favor, un poquito más específicos. Sí, primero y tú después. Dos consultas. Una, si hay alguna memoria en las entrevistas que he realizado sobre la presencia de una colonia militar en la década de 1920 y cuán fuerte es la presencia de la escuela del Chapare que ha habido en la década del 40, 50 y que ha continuado con no sé si habrá continuado con la presencia de las escuelas norteamericanas ¿no ve? Y la segunda pregunta va en relación a que cuánto ha podido influir esta presencia educacional del Estado y extranjera en la realización o en el léxico de yuracare. Muy bien, no creo que voy a poder contestar en todo, pero efectivamente hay diversidad de figuras de perfil, ¿no?, de los yuracares. El perfil que he presentado, que se asemeja a ese núcleo yuracare que era muy, digamos, próximo a Todos Santos, y entonces efectivamente al cuartel es Bush, creo que lo organiza.
General Roman, sí. Perdón, sí, el General Roman y el núcleo silvícola que se constituye en los años 30, después de la desaparición de la misión. Sí, ahí yo evidentemente he escuchado algunos elementos del cuartel. No recuerdo dónde ha ido al cuartel el señor Francisco Blanco. No sé, tendrá que averiguar, pero he escuchado de otros huracanes que han ido al cuartel allá. O sea, los papás o los abuelos de algunas personas me han hablado de ese cuartel y que era muy famoso. Y también escuché que varios contingentes de huracanes habrán ido a la guerra del Chaco, recuperado por medio de ese cuartel. Entonces también hay una historia sobre este tema. Es muy importante. En cuanto al núcleo, el famoso núcleo, pues don Francisco Blanco ha ido a la escuela allá. O sea, él fue incluso su hortelano de la escuela, que se ocupaba de las plantaciones y de este tipo de cosas. Yo sé por fuentes escritas, porque la historia de los huracanes no es muy... Pues, todo el mundo sabe que en algún momento los profesores empezaron a vender todo el material que tenían ahí. Y ahí desapareció, tenían muchas cosas porque querían hacer desarrollo, ¿no? Entonces querían que los huracanes aprendan a sembrar, a producir, etcétera, etcétera. Y tenían un trapiche, producían alcohol, exactamente como la misión franciscana anteriormente. Entonces habían retomado bastantes elementos. Pero el momento clave fue la revolución del 52, porque después vi en los tiempos, el periódico Los Tiempos, que los MNRistas, incluso los colonos del Chapare MNRistas de Todos Santos, reclamaron los ítems del centro silvícola que fue transferido no recuerdo, a Paracti, y así esos 2 o 3 ítems se los sacaron del pueblo iraquí, del núcleo silvícola, y desapareció. Entonces, digamos, los afines, los partidarios del MNR, que eran colonizadores ya andinos y ya cocaleros, los primeros, que se recuperaron los ítems de los huracanes para sus propios fines. Así terminó. Pero eso no me los comentó, no fue un comentario de huracán. Por favor. La última. Sí, mi pregunta era si en el trabajo de campo, ¿cómo se ha manejado el consentimiento informado? En el caso de mi experiencia de campo de tesis, nunca me he preguntado eso, porque en el 2000 o el 99, creo que ese no era algo que ni mis profesores me han formado, o me han dicho, sí, te aceptan en una comunidad, está bien, entonces estás en tu lugar, te han aceptado, explicas lo que haces, y cuando hablas con la gente no te quiere hablar, no te habla. Si la gente quiere que te vayas, te dice que te vayas, y lo sientes muy bien cuando no quieren que estés. Entonces, si estás, hay una cierta forma de consentimiento, pero ese consentimiento no necesariamente tiene que estar inscrito en una papeleta, firmada, etc. Porque el problema es qué sentido cultural en la comunidad de Santo Domingo hubiera tenido que yo haga firmar un consentimiento a mi investigación así. Lo que hice y que hicimos en el caso de Dobes, porque era impuesto incluso por el proyecto, que teníamos que sí, para archivar, sí, pedir a la gente que esté de acuerdo que los elementos grabados sean archivados. Empezó a partir del 2007, o sea, yo sentí un cambio en mi propia profesión entre el fines del siglo XX y los años 2007. Y yo pienso que es algo que, digamos, debería estar incluido en estos convenios que hacemos con las organizaciones, ¿no? Antes de ir en el campo. Ahora, conozco la gente donde voy desde tantos años.
O sea, son amigos, o sea, estamos en WhatsApp, nos comunicamos. Parece absurdo también de pedir consentimiento, porque, o sea, por ejemplo, en el caso del diccionario, los 4 hablantes, no he pedido consentimiento. Hemos trabajado juntos como colegas, ¿no? Y a un colega no le voy a pedir consentimiento. Estamos en la misma... Pero yo me imagino que para un joven que ahora va en una comunidad, deben ser cosas muy importantes pedir. Sobre todo si, no sé, toca temas delicados. Es requisito de hechos. Ah, sí. ¿Y estaría bien hablar entonces como de una coautoría? En el caso del diccionario, sí, es una... O sea, en el caso del diccionario hay coordinadores y autores. Los autores son Ilacares. Los coordinadores, es decir, también los que han fabricado materialmente el libro, la redacción, etc., son los investigadores. Pero evidentemente los autores son los hablantes. Nosotros no hablábamos en Ilacares. Entonces, en ese sentido, sí son autores. Pero el problema de la autoría es complicado para el diccionario, ¿no? Entonces, incluso para el diccionario de francés o castellano. ¿Quién es el autor del diccionario de la Real Academia Española? El autor es la Real Academia Española, los miembros de la Real Academia Española, el rey. Bueno, sí, hoy día hay, no pues, por lo general se pide, inclusive para tesis, pero no llegan pues, a que la universidad les dé el aval que consentimiento informado. De 100 investigaciones, 5 llegarán a la oficina de la UNSA de ética, donde se firma, o sea, donde se da el aval. Entonces creo que es función de los que trabajan más con comunidades, digamos, los historiadores no tanto porque están ahí los archivos, ¿no? Pero antropólogos, arqueólogos, lingüistas llegan muy poco a los medios. La mayoría de los que llegan para consentimiento son de agronomía o de medicina, ¿no? Y siempre ha pensado que eso es para el trabajo con hacer experimentos, digamos, ¿no? Pero esto nos ha abierto un montón y hay muy poco, porque no se conoce tampoco. Es como el paso de la ética al formalismo, ¿no? A un papel, me parece. Claro. Y que tiene que ver con la americanización del mundo, ¿no? O sea, es un papel, bueno, lo firmó. No, y en realidad tiene que ver con construir una además relación éticamente, ¿no? Entre las comunidades y el investigador. Y además el problema es que cuando puede llegar, puede estar firmado por las autoridades, pero resulta que hasta que se apruebe ya cambió la autoridad. Entonces es más complicado de lo que se piensa, ¿no? Pero además, cuando trabajas con comunidades, por ejemplo, mencionas la palabra consentimiento y ya cambian de parecer, ¿no? ¿Por qué no está pidiendo? Debe ser muy importante, entonces mejor no les escucha. Sí, no, es un problema que se tiene ahorita en la de ética de la música. Historia oral, pero se trabaja con eso, ¿no? Porque aquí ayer yo les voy a preguntar que me cuente su vida, ¿no? Te cuento, ¿no? Entonces, tienen que dar su consentimiento Claro, la para cosa la es que comunicación, ¿no? lógicamente tienes razón, Vincent, cuando dice, bueno, si no me quiere decir, no me dice, ¿no? Entonces ahí quiere decir que no hay consentimiento, pero resulta que ya las instancias de esa burocratización implica que se tiene no solamente que aceptar, sí, claro, es mi amigo, sino que se tiene que firmar algo, y no solamente firmar, sino que esas firmas tienen que tener el aval de una instancia superior. Entonces sí se complejiza. Claro que también encuentras tú, digamos, investigadores que han hecho su investigación en el aire sin haber tenido ninguna relación con la comunidad, ¿no? Y entonces cuando tú les preguntas, ¿y dónde está esto? No, ni siquiera saben con quién van a trabajar en el momento de trabajo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias.